Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a afilar una navaja Victorinox. Esta es la Forester Red. Y bueno, vamos a intentar afilarla de una manera correcta. Para ello vamos a utilizar una Naniwa Pro de 1000 y una Naniwa Kyocera de 5000, de grano 5000. Bueno, voy a acercar un poquito la cámara. Bueno, con respecto al tema de los ángulos, ya voy a hacer en breve un vídeo explicando truquitos o maneras sencillas también de encontrar los ángulos en los cuchillos, en las navajas, etc. Bueno, una manera que tanto lo podemos hacer en este sentido como podemos hacerlo así, sería poner simplemente, apoyar, subir ligeramente y vamos a hacer un arrastre. Vamos a hacer un arrastre y vamos subiendo. Yo aquí noto ya que la navaja se traba. Aquí estaría el filo de esta navaja. Es decir, lo tendría aquí. Ligeramente se podría bajar un poquito más y este vendría siendo pues, el ángulo de este cuchillo. Es muy sencillito, subimos un poquito más. Subimos y ya notamos aquí un bloqueo, una resistencia. Este sería el ángulo. Estaríamos sobre el ápex. Habría que bajarlo ligeramente. Este sería el ángulo del cuchillo. Bueno, otra manera que quizás no se pueda visualizar muy bien, voy a intentar que se vea aquí. Vamos a ver. Bueno, si yo lo pongo por este lado, vemos que aquí tiene un brillo. Ahora mismo tenemos el filo lo tenemos hacia arriba. Yo lo voy tocando. Si vamos viendo que yo voy subiendo, y aquí ha perdido el brillo. A mí aquí ya no me corta. Tendría que bajar más o menos aquí. Y este sería también el ángulo del cuchillo. Lo mismo pasaría en el otro lado, lo que no lo veis, pero sería exactamente igual. Yo aquí ya voy tocando el filo, hay que tener mucho cuidado. Voy subiendo y llega un momento en que ya el brillo del filo se pierde y se nota que aquí ya nos corta. Este sería más o menos también posiblemente el ángulo del cuchillo. Bueno, son maneras así un poquito, truquitos fáciles, también maneras de localizar los ángulos. Vamos a echar un poquito de agua. Bueno, no obstante, vamos a ver el ángulo que trae de fábrica. Bueno, para empezar vamos a ver el corte, que no hemos mirado nada del corte, que creo que no corta mucho. La verdad que creo que no corta demasiado. Bueno, pues si corta, vamos a ver, vamos a desafilarla con una chaira de cerámica. Vamos a ver ahora el corte, si realmente corta o no. Pues no, ya más o menos ha perdido la capacidad de corte. Lo que vamos a hacer es, con un rotulador indeleble, vamos a pintar ambos filos. Bueno, vamos a esperar un poquito a que se seque. Mientras tanto, vamos a esperar un poquito, voy a acercar un poquito más. Bien. Bueno, vamos a empezar con el afilado. Empezaríamos haciendo ligeras trazas. Dijimos que más o menos el ángulo pues venía estando por aquí. ¿Cómo lo podríamos saber? Pues vamos a hacer unos ligeros trazos. Y vamos a ir viendo cómo he comido en el lado más extremo, en el lado más pegado al filo.
Aquí se puede ver cómo hemos comido en la parte más del borde del filo, la parte más extrema. Es decir, estamos atacando el ángulo. Vamos a hacerlo por el otro lado. Hagamos así. Y aquí veríamos lo mismo. Vemos que estamos atacando el ángulo de este lado también. Bueno, al final de todo, si vemos que queda todavía restos del rotulador indeleble, pues quitarlo con alcohol. Pero bueno, aquí sería una manera también de ver dónde estamos comiendo, si estamos comiendo en el ángulo adecuado. Bueno, en el afilado, sobre todo en navajas que son más pequeñas, siempre tendemos en la parte inicial, en la parte más pegadita del salón, siempre tendemos a no afilarlas en demasía, porque estamos acostumbrados a los cuchillos grandes, con lo cual siempre es ideal trabajarlo lo más posible, es decir, podemos trabajar puntas también, bueno. Vamos a ir dando una vuelta también por aquí. Vamos a ir trabajando también trabajando puntas. Podemos ir haciendo después, pues podemos hacer pasadas, podemos hacer, por ejemplo, 5 pasaditas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora hacemos de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Ahora hacemos 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 y 2. 1 y 2. 1 y 1. Bueno, podemos hacer ahí hacerle como un asentado también.
Vamos a secarla bien, a ver qué tal el corte. Vamos a coger el mismo folio, a ver qué tal nos ha cortado con la de 1000. Vamos a pasar ahora a la de 5000. Vamos a ver con la de 5000 ahora, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal el corte con esta de 5000.
bien sequito siempre, porque si no nos va a dar problemas a la hora del test del papel. Y esto ya corta excelentemente bien. Vamos a coger, por ejemplo, papelito de revista, a ver qué tal. Bueno, es un corte muy bueno ya para esta navajita Victorinox. No obstante, vamos a pasarle un poquito de asentador. Vamos a secar muy bien por aquí. Bueno, voy a limpiar primero la piedra. Ahí vamos terminando un poquito con el secado. Bueno, ya digo que esto ya es un corte muy bueno, pero no obstante vamos a secarme bien las manitas y a secar bien toda esta zonita de aquí. Vamos a alejar un poquito más la cámara y le vamos a pasar el asentador. Vamos a empezar con el óxido de cromo. Cuchillo pues un poquito bajo y vamos haciendo este movimiento como si estuviéramos rebanando pues una mantequilla muy suavemente. Ahora vamos con el otro lado. Las puntitas hay que levantar bien. Así como si estuviéramos rebanando mantequilla, muy suave. Vamos ahora por el otro lado de aquí. Bueno, vamos a ver qué tal nos ha dejado el filo. Vamos a ver con esta revista. Todavía aún mejor. Vemos la nitidez que tiene. Soy yo que no suelo coger bien el papel, pero bueno, ya vemos el corte excelente que nos ha dejado. Hemos visto también dos maneras de también un poco pues, coger el ángulo. Ya haré un vídeo más específico sobre truquitos
para coger de una manera sencilla también los ángulos. Y bueno, espero que os haya gustado y nada, hasta un próximo vídeo.